Las consecuencias para el mundo si Irán lograra sus objetivos. Una perspectiva occidental. Si Irán lograra cumplir con sus principales objetivos geopolíticos, económicos y religiosos, las consecuencias para el mundo, y en particular para el orden internacional, serían profundas y multifacéticas. Desde la perspectiva occidental, el ascenso de Irán como una potencia dominante en Oriente Medio podría desestabilizar el equilibrio de poder regional, aumentar las tensiones globales y transformar la dinámica de las alianzas en el ámbito mundial. A continuación se exploran las posibles consecuencias para el mundo en caso de que Irán alcance sus metas. Primero, un Irán nuclear, un nuevo orden de disuasión en el Medio Oriente. Uno de los principales temores en Occidente es que Irán logre desarrollar un arsenal nuclear. Aunque Irán ha negado repetidamente que su programa nuclear tenga fines militares, muchos gobiernos occidentales y regionales creen que el régimen iraní tiene la ambición de adquirir armas nucleares como una herramienta de disuasión. Si Irán se convirtiera en una potencia nuclear, las consecuencias para la seguridad global serían significativas. Desde la perspectiva occidental, un Irán nuclear cambiaría el equilibrio de poder en el Medio Oriente, incentivando a otros países de la región a desarrollar o adquirir sus propios arsenales nucleares en respuesta, creando una potencial carrera armamentística nuclear en una de las regiones más volátiles del mundo. Además, la presencia de armas nucleares en manos de un régimen visto como hostil hacia Estados Unidos, Israel y las monarquías sunitas del Golfo podría aumentar el riesgo de conflictos nucleares accidentales o provocados por actores no estatales, como milicias respaldadas por Irán, que podrían intentar adquirir tecnología nuclear para fines terroristas. Por otro lado, un Irán nuclear se vería a sí mismo como una potencia intocable, capaz de actuar con mayor agresividad sin temor a represalias militares convencionales por parte de sus enemigos. Esto podría llevar a Irán a expandir su influencia y participar más activamente en conflictos regionales, sabiendo que su capacidad nuclear actuaría como un elemento disuasorio frente a intervenciones externas. Segundo, hegemonía iraní en el Medio Oriente, un arco chiita consolidado. Si Irán lograra consolidar su influencia en la región, creando un arco chiita desde Teherán hasta el Mediterráneo a través de Irak, Siria y Líbano, las consecuencias para la política regional serían profundas. Desde la perspectiva occidental, el éxito de Irán en establecer esta hegemonía sería visto como una amenaza existencial para los países sunitas del Golfo, en particular Arabia Saudita, y un desafío directo para los intereses de Estados Unidos y sus aliados en la región. La consolidación de este arco chiita permitiría a Irán tener un acceso terrestre continuo hacia el Levante, proyectando poder militar y político de manera más efectiva. Podría utilizar a milicias aliadas como Hezbolá en el Líbano, las milicias chiitas en Irak y los hutíes en Yemen para desestabilizar gobiernos hostiles y aumentar su control sobre las rutas comerciales y energéticas clave, como el Estrecho de Hormuz, a través del cual transita una parte significativa del petróleo mundial. El surgimiento de Irán como potencia hegemónica también podría desatar una mayor polarización sectaria en la región, intensificando el conflicto entre chiitas y sunitas y alimentando guerras por poder que ya han devastado países como Siria y Yemen. Esta polarización podría volverse aún más violenta si las monarquías sunitas del Golfo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, se ven forzadas a adoptar políticas más agresivas para contrarrestar la influencia de Irán, lo que derivaría en un ciclo continuo de violencia y represalias. Tercero, aislamiento de Israel y el riesgo de un conflicto abierto. Desde la perspectiva occidental, un Irán que cumpla con su objetivo de socavar a Israel a través de su apoyo a grupos como Hezbolá y Hamás podría aumentar drásticamente las tensiones en la región. Irán ha sido uno de los más fuertes opositores al Estado de Israel, y su retórica beligerante ha incluido en varias ocasiones declaraciones sobre la destrucción de Israel. Un Irán más fuerte y más consolidado en su influencia podría respaldar una mayor agresión por parte de sus aliados contra Israel, desatando una guerra a gran escala entre Israel y los grupos respaldados por Irán.
Desde una perspectiva occidental, esto aumentaría el riesgo de un conflicto que podría implicar a otras potencias internacionales, especialmente a Estados Unidos, que se vería arrastrado en defensa de su aliado israelí. Además, si Irán lograra aislar a Israel diplomáticamente mediante la expansión de su influencia en el mundo árabe, especialmente entre grupos radicales y militantes, podría aumentar el aislamiento de Israel y poner a la región al borde de un conflicto permanente. Cuarto, ruptura de las alianzas globales y un nuevo orden multipolar. Un Irán exitoso en sus ambiciones también podría implicar una reconfiguración del orden global. El régimen iraní ha cultivado alianzas con potencias no occidentales como China y Rusia, que podrían beneficiarse de una región más fragmentada y hostil a los intereses occidentales. Desde la perspectiva occidental, si Irán logra expandir su poder, podría inclinarse hacia una cooperación más estrecha con China y Rusia, formando una especie de eje antioccidental en la región. Esto llevaría a una mayor competencia geopolítica en el Medio Oriente, ya que Estados Unidos y Europa buscarían contrarrestar la influencia de Irán y sus aliados mediante la expansión de su presencia militar, económica y diplomática en la región. Sin embargo, una mayor confrontación entre Occidente y un bloque liderado por Irán, Rusia y China podría escalar en una serie de conflictos por el control de los recursos energéticos, como el petróleo, y las rutas comerciales vitales. Además, un Medio Oriente bajo una mayor influencia iraní también afectaría los mercados mundiales de energía. Irán, controlando importantes rutas de tránsito y produciendo una parte significativa del petróleo mundial, podría influir en los precios del petróleo y las exportaciones de gas, lo que tendría impactos económicos globales. Quinto, repercusiones ideológicas, expansión del Islam político chiita. Desde la perspectiva occidental, otro de los principales objetivos de Irán es expandir su versión del Islam político chiita, un modelo de gobierno teocrático que mezcla religión y poder estatal. Si Irán lograra consolidar su influencia, podríamos ver un resurgimiento del Islam político en otras partes del mundo musulmán, donde grupos chiítas buscarían replicar el modelo de gobierno de Teherán. Esto podría desestabilizar aún más a gobiernos sunitas pro-occidentales y alimentar movimientos de insurgencia en países de mayoría chiita o con minorías chiitas significativas, como Bahrein, Arabia Saudita y algunos países del norte de África. La ideología iraní, que se presenta como una resistencia contra la dominación occidental, también podría encontrar eco en otros países que enfrentan tensiones con Occidente, creando una red de movimientos antioccidentales que podría complicar los intereses de Estados Unidos y Europa en el mundo musulmán. Conclusión: un mundo más inestable y fragmentado. Si Irán lograra alcanzar sus principales objetivos, las consecuencias para el mundo serían profundas y desestabilizadoras desde la perspectiva occidental. La hegemonía de Irán en el Medio Oriente podría desencadenar una carrera armamentista, intensificar los conflictos sectarios y exacerbar las tensiones entre Occidente y sus rivales geopolíticos. Aunque algunos podrían argumentar que un Irán fortalecido podría actuar como un contrapeso a otras potencias regionales, la agresiva expansión de su influencia y su posible capacidad nuclear generarían un entorno global más fragmentado, peligroso e impredecible. Las consecuencias, por tanto, no se limitarían al Medio Oriente, sino que se sentirían en el equilibrio global de poder, el comercio energético y la seguridad internacional en general.